Buenas tardes a las personas que nos escuchan. Mi nombre es Jesús David Pineda Carpio, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El día de hoy agradezco la oportunidad de estar aquí presente para hacer alguna pequeña plática dentro del contexto de un curso que de manera conjunta está organizando este instituto con el Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, al cual este instituto forma parte, es miembro integrante del mismo. El curso se denomina el derecho a la protección de datos personales y al ejercicio de los derechos ARCO. Específicamente el día de hoy hablaremos de qué son los datos personales. Entonces vamos a tratar de ser muy precisos, muy claros y también un poco breves, pero también vamos a ilustrar un poco esto con algunas plaquitas para que se vaya aparejando y vinculando lo que se está diciendo con lo que van a aparecer precisamente en las placas que se van a exponer. Hago mención que el contenido de la presentación de esta pequeña charla, en la parte 1, veremos el derecho a la autodeterminación informativa, en qué consiste, qué es. La parte 2 sería el concepto, que son los datos personales. Una parte 3, que también son muy breves, vamos a hablar de las categorías de los datos personales. Y en el punto 4, a pesar que no lo pide en esta presentación, pero consideramos importante y oportuno hablar de una definición de datos sensibles, el tema que posteriormente va a ser abordado por otro ponente especializado en este tema. Así que en principio queremos decir que el tema del derecho a la autodeterminación informativa pues es un derecho fundamental de las personas para decidir sobre la difusión o utilización de sus datos personales con un fin determinado y con independencia del tipo de soporte, es decir, independiente que sea un soporte físico o sea un soporte electrónico, es decir, que esté grabado. Entonces, este es un derecho fundamental. Esto es muy importante. Cuando hablamos también de que es un derecho fundamental, tenemos que entender también que también es un derecho humano fundamental. Y esta expresión, cabe destacarlo, que tiene su origen en la sentencia del Tribunal Constitucional Alemán del 15 de diciembre de 1983, que hace referencia que este es un derecho autónomo y que se vincula con el derecho a la protección de los datos personales y el derecho a la intimidad y a la privacidad. Estos derechos, el objeto es otorgar protección a las personas frente a la obtención, al almacenamiento, utilización y transmisión de sus datos personales. Datos personales que, como ya dijimos al principio, es lo que vamos a determinar en qué consiste. El término autodeterminación significa determinar por sí mismo. Es capacidad de decidir por uno mismo en relación al tratamiento, en este caso, de los datos personales que nos corresponde a nosotros. Y aquí es importante destacar que nuestra Ley Federal de Protección de Datos Personales en protección de particulares, en su artículo primero, nos dice que su finalidad es la protección de los datos personales, pero también dice que la finalidad principal de esta Ley Federal General es de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Como vemos aquí, precisamente en esta normativa, ya habla de la autodeterminación informativa, que es lo que estamos viendo en este apartado. En este sentido también es importante tener claro de dónde se deriva este concepto de la autodeterminación. Habría que señalarlo, que tiene su origen en la ética kantiana del principio moral de la autonomía de la voluntad, elaborado en 1785 por el filósofo Emmanuel Kant. Para este filósofo, la autonomía de la voluntad es lo más relevante, es el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional. Por eso, la autodeterminación tiene una naturaleza racional, que quiere decir que es de cada uno, de cada individuo, el que es el titular del derecho humano y fundamental de la autodeterminación. Él le corresponde decidir cómo utilizar sus datos. Iniciaríamos la segunda parte, el concepto de qué son los datos personales. En este sentido, también es importante decirlo, que la ley general lo determina, que es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Insisto, nuestra ley dice que datos personales es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
Y aquí de esta definición encontramos 4 apartados, 4 requisitos importantes o condiciones que es importante mencionarlo. El primero dice que es cualquier información. El segundo es el término concerniente. El tercero es persona física. Y el cuarto es identificada o identificable. Son condiciones muy necesarias que tienen que reunirse las 4 para que podamos hablar de lo que son los datos personales. En ese sentido, es importante mencionar que los componentes mencionados son reiterados en los cuerpos normativos internacionales, como son los siguientes. En el convenio 108 del Consejo Europeo, del 28 de enero de 1981, precisamente dice dato personal como cualquier información relativa a una persona física, identificada y identificable. Pero también tenemos la recomendación número 97 del 13 de febrero del 1997 del Comité de Ministros del Consejo de Europa de los Estados, que también tiene esa misma definición. Dicen que dato personal es como cualquier información relativa a un individuo identificado o identificable. También tenemos que el documento denominado Estándares de Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos, cuando habla del dato personal, igualmente dice, es cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable, expresada en forma numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo. Como vemos, esta definición pues es un poco mucho más amplia que las anteriores y ya abarca propiamente una clasificación de lo que son los derechos personales. Y en este sentido también hay que enumerar que el Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales, en su apartado 1 previene también de que es la información, dice, dato personal, es toda información sobre una persona física, identificada o identificable. Esto me parece ser que nos damos cuenta cómo van coincidiendo los 4 elementos importantes para que se pueda hablar de una cuestión de datos personales, que es materia de lo que estamos mencionando. Así, este elemento de esta definición que tiene esta normativa internacional y también nuestra normativa nacional, encontramos los 4 elementos cuando habla de cualquier información. Y cuando hablamos de cualquier información, pues esta se refiere que el legislador le da un sentido amplio a este concepto de dato personal. Y así le encontramos también que tiene 4 elementos más del dato personal. Uno es la naturaleza de la información, su contenido y su formato. Yo creo que estos son también 4 elementos que hay que tener muy presentes, que lo vamos a abordar ahorita. Cuando hablo de la naturaleza de la información, pues esta abarca cualquier información objetiva, como credenciales académicas de un trabajador, como también información u opiniones o evaluaciones subjetivas. El segundo apartado, el B, de esta, tenemos que el contenido de la información, abarca información sobre las personas con independencia de su posición o capacidad, como compositor, paciente, trabajador por cuenta ajena, cliente, etcétera, etcétera. Se refiere también a la vida privada y familiar. Y el formato de la información, eso se refiere a en dónde está contenida esta información, en dónde la podemos encontrar. Sí, el formato de la información dice, son los datos que incluyen información expresada en forma numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo. Como vemos, el dato personal no es nada más lo que está en un documento, es en diferentes maneras de expresión o contenidos. En el tema concerniente, pues significa que esto se refiere a una determinada persona. Es decir, el dato personal es el que a mí como persona me corresponde. Si no me correspondiera a mí, no sería un dato personal, sería un dato de tercera o terceras personas. Y aquí hay que destacar también que hablamos de personas físicas y también podemos hablar de personas físicas jurídicas o jurídicas o morales, los que son también entes públicos diferentes, ¿no? Y aquí el elemento de persona física, la ley general y federal se refiere a una persona física identificada o identificable. Entonces, al tratarse de un derecho humano, las personas físicas son las titulares de un derecho directamente relacionado con la libertad y la dignidad. De eso no podemos hablar de un dato personal, por ejemplo, de una persona moral o jurídica, vaya a un municipio, un sindicato,
porque pues eso no tiene el tema de dignidad. La dignidad únicamente la tenemos las personas físicas, es decir, los seres humanos. Entonces las personas morales no la tenemos, pero sí tienen un derecho humano, como por ejemplo el derecho al nombre, a su razón social. Eso sí también habría que clarificarlo, pero no tienen este atributo de la dignidad. Por lo tanto, no podríamos hablar de que esos tengan un derecho humano o de datos personales. Lo que sí podría tener una empresa es una responsabilidad del resguardo de datos personales, y en este caso podría ser de sus propios trabajadores, de sus integrantes como socios, por ejemplo, pero también de los consumidores, es decir, los que podían utilizar los servicios de esta denominada empresa. El término identificada o identificable se considera que una persona es identificada cuando la información disponible indica directamente a quién pertenece. Es decir, yo no podía decir, esta información me pertenece a mí cuando David Pineda Carpio, cuando la información de que se está hablando es de Juan Pérez. Entonces no podíamos hablar. Entonces tiene que ser identificable, es decir, tenía que haber un vínculo muy preciso, muy unido entre la persona física y los datos que se tienen, que sí pertenezcan, que sí correspondan precisamente a esa persona. Si no, no estaríamos hablando de datos personales. En la ley general, en ese sentido, de protección de datos personales, en posesión de sujetos obligados, en este caso estamos hablando de entes públicos, recordemos que antes hablamos en posesión de particulares. Dice que para los efectos de esta ley se entenderá por datos personales, dice cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Dice que se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. Como podemos ver aquí, ya no es una cuestión como teórica, sino que nuestra ley es muy específica al decir qué es lo que constituye los datos personales, y esto lo dice en su fracción 9 del artículo 3. Entonces es muy claro que es determinada, puede determinarse directa o indirectamente la identidad de la persona. En la parte 3, donde vamos a abordar los tipos o categorías de los datos personales, aquí nuestra normativa nacional contempla lo siguiente. Dice, datos de identificación, pues es una clasificación. Primero dice datos de identificación, que esto abarca el nombre, los apellidos, estado civil, firma autógrafa y electrónica, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, fotografía, edad. Y por otra parte tenemos los datos de contacto, que es otra clasificación, como la segunda clasificación, pues abarca el domicilio, correo electrónico, teléfono fijo o celular. Tenemos también como clasificación los datos laborables. Esto se refiere, por ejemplo, a un cargo, al domicilio del trabajo, al correo electrónico oficial, teléfono institucional, fecha de ingreso y salida del empleo, salario. Eso es datos laborales. Datos sobre características físicas. Eso se refiere al color de piel, por ejemplo, color del iris de los ojos o del cabello, señas particulares o cicatrices, estatura, peso, complexión y tipo de sangre. Por otra parte, tenemos como quinta clasificación lo que podemos llamarle datos académicos. Y eso se refiere a trayectoria académica, los títulos que pueda tener de licenciatura, maestría, doctorado, posgrado, cédula profesional, certificaciones, reconocimientos, diplomas. En el sexto tenemos los datos patrimoniales, y esto se refiere a propiedades tanto como bienes muebles o inmuebles, como historial crediticio, en el caso de instituciones de crédito, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, afore, número de tarjetas de crédito, número de seguro social, etc. Y finalmente tenemos un tema que es bien relevante, que son los datos biométricos, que esto se refiere precisamente a la forma del iris, de los ojos, huella dactilar, forma de la palma de la mano y patrones de voz. Entonces es una clasificación interesante que habría que tenerlo muy presente. Y finalmente vamos a abordar algo que es el tema de la definición de datos sensibles. Aquí me voy a ir a una definición que lo dice nuestra norma jurídica, esta ley, en este caso la Ley General de Protección de Datos Personales, en posesión de sujetos obligados, es decir, en posesión de entes públicos, quien en su fracción 10ª de su artículo 3 nos dice que datos personales sensibles son aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular.
insisto, más íntima de su titular y cuya utilización indebida puede originar una discriminación o un riesgo grave para este. Y en ese sentido, de manera textual, dice que de manera enunciativa, más no limitativa, se considera sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como dice, origen racial o étnico, estado de salud, presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y sobre todo preferencias sexuales. Estos datos personales sensibles son de resguardo muy estricto por la norma jurídica, porque precisamente puede generar, como la misma norma lo dice, situaciones de riesgo o generar actos de discriminación. Finalmente, una reflexión que todos los datos personales y sensibles que sean afectados, dice que en cualquier momento puedes acceder a rectificar, a cancelar o oponerte al uso de tus datos personales, aunque los hayas proporcionado de manera voluntaria. Muchas gracias.